Segundito. Perdón, es que como tengo mis documentos en OneDrive, a veces se tarda un poquito en descargarlos en esta computadora. Ok, bueno. Hoy vamos a trabajar un tema interesante que puede ser a lo mejor un poco polémico incluso. Entonces voy a tratar de hacer una presentación como sintética. Y sí, voy a tratar de hacer una presentación sintética para escucharlos. Me gustaría como ver, pues sí, como pensar con ustedes estas ideas, y después tener un espacio importante de comentarios. También creo que la sesión pasada hubo varios comentarios interesantes que a lo mejor se quedaron por ahí y a lo mejor de la primera sesión. Entonces, bueno, yo creo que valdría la pena poder intercambiar ideas. Seguimos como en el nivel teórico-conceptual, ya iremos pasando a trabajos particulares, etnografía sobre grupos particulares, pero es necesario como todavía discutir algunos conceptos, algunas ideas, para saber desde dónde está hablando la antropología y cuál es la discusión que vamos a ir dando. Entonces no se desesperen si lo sienten así como muy abstracto. Vamos a ir llegando, ya adelantaba Emanuel que la próxima sesión revisaremos a Durkheim y bueno, iremos revisando ya cuestiones más particulares. Y el tema de hoy hace referencia a la discusión entre ciencia y religión. Al estatus que tiene la religión hoy día, digamos en términos muy generales, y a la propuesta que hace la antropología para poner en su justa medida, reivindicar otros tipos de formas religiosas y a la religión misma, digamos a las religiones más occidentales, monoteístas, etcétera, pero otros tipos de formas religiosas como la magia, ¿no? Presente en grupos, en muchas de las sociedades etnográficas, como se les llama, muchos de los grupos étnicos con los que los antropólogos han trabajado. Entonces, es necesaria esta discusión frente a ciencia para entender justamente desde dónde lo va a hacer. Y entender también a las religiones, a las formas religiosas como maneras de entender el mundo, como maneras de conocer el mundo, de la misma forma que lo es la ciencia, ¿no? Una manera de conocer el mundo, y ahí es donde empiezan las cuestiones polémicas, ¿no? Si podemos poner en un mismo nivel justamente cuestiones como la magia, como la ciencia, y a partir de qué elementos lo podemos hacer, ¿no? Vimos la sesión pasada lo religioso como esta dimensión simbólica que produce una serie de cosas en los fieles, ¿no? Con Gertz. Y bueno, también cómo esto está imbricado en relaciones de poder, institucionales, etc. Entonces, ¿puedes adelantar, Emanuel? La siguiente, por favor. Bueno, vamos a revisar. ¿Recuerdan ustedes este esquemita del evolucionismo, ¿no? Que pone
clasifica a los distintos grupos culturales y sus manifestaciones de acuerdo a un continuum de progreso que se supondría ininterrumpido entre ciertas formas y otras para llegar a un fin, digamos, en ese sentido el evolucionismo es teleológico, que sería la civilización o en este caso la ciencia, ¿no? Y coloca otras formas en comparación a ella como en una posición menor, de mayor relevancia o como resabios de lo que sería un conocimiento precientífico. Y esto tiene una matriz que se fue desarrollando y que tiene sus orígenes en el pensamiento ilustrado, pero antes desde el Renacimiento, ¿no? Que es a lo que Adriana Guzmán, una estudiosa del arte, le llama el nodo epistémico. Esta discusión tiene que ver justamente con lo epistémico, la manera en que conocemos. Y este esquema, Adriana Guzmán lo aplica a las artes, pero se aplica a todas las formas de conocimiento o todas las formas de producción humana que se oponen axiomáticamente a la ciencia, ¿no? En este pensamiento dicotómico. Entonces, lo que Guzmán va a explicar es que hay un movimiento, hay una construcción que tiene como tres momentos analíticamente, pero que en los discursos están juntos, ¿no? Y estos tres momentos es primero el de diferenciación, como clasificar el mundo en dicotomías axiológicamente distintas, es decir, valorativamente separadas, como conceptos en sí mismos, autónomos que no se relacionan los unos con los otros, sino es a través de una oposición binaria, ¿no? Y entonces, en esta diferenciación tenemos dicotomías que además están totalmente presentes. Si ustedes a lo mejor hacemos un sondeo ahorita en la calle, encontraremos que hay ciertos elementos de estas dicotomías y que aunque tienen ya históricamente un tiempo de gestación y han sido ya muy contestadas, digamos que ha habido una crítica importante desde distintos paradigmas y disciplinas, siguen estando presentes como en la manera en cómo pensamos el mundo. No son las únicas, desde luego, pero sí sigue siendo, nos parece a nosotros, como el paradigma hegemónico donde otras formas de conocimiento frente a la ciencia van a buscar su lugar. Entonces tenemos, por ejemplo, la posición cultura-naturaleza. Ahí se me fue la presentación. Ok. Cultura-naturaleza, mente-cuerpo, inteligencia subjetivo, sujeto, objetivo-subjetivo, inteligencia-sensación, sujeto-objeto. Incluso en esta forma dicotómica de clasificar el mundo encontramos también el par binario masculino-femenino, ¿no? Y cómo está lo masculino alineado con cultura, mente, objetivo, inteligencia, ¿no? Y lo femenino con naturaleza, cuerpo, objetivo, sensación, ¿no? Razón, lo simbólico, que es lo que nos interesa sobre todo en esta sesión, entender cómo se han opuesto históricamente para conocer la razón a lo simbólico, y aquí traemos a Gertz con lo religioso como una dimensión simbólica del ser humano, y desde luego ciencia es religión. Y esta diferenciación, digamos, no sería lo más problemático si no fuera acompañada de otro proceso que implica una valoración. ¿Puedes adelantar, Emma? Ajá, ¿otro? Si no implicara una valoración también, también de manera binaria, donde un polo de la dicotomía se valoriza como positivo y otro como negativo. Y pues lo positivo, ustedes verán, porque ustedes lo pueden deducir incluso porque son esquemas que tenemos de pensamiento. Pues lo positivo sería el polo de la izquierda y lo negativo es una valencia negativa, una valencia menor, digamos, sería el polo de la derecha, digamos, así como muy generalmente. Sabemos que en la realidad real hay una mayor complejidad, ¿no?
de cómo piensa la gente, de cómo vive, pero digamos, este paradigma en términos discursivos opera, ¿no? Entonces, lo positivo sería todo lo relacionado con la razón, lo que es observable, medible, cuantificable, cualificable, incluso no demostrable, ¿no? Que se considera lo legítimo y lo que es verdadero y por lo tanto real, ¿no? Entonces, ese, digamos, el polo de la izquierda sería el acercamiento a la realidad real como tal, ¿no? De manera objetiva. Y con una valencia negativa tendríamos todo lo que no es objetivo, ni medible, ni cuantificable, ¿no? Lo no racional o lo irracional, que sería toda esta dimensión que, por ejemplo, tú no puedes acercarse a través de los sentimientos a una investigación que se juzgue seria, incluso en antropología y en ciencias sociales, todavía, no sé si usar esa palabra, digamos, es cuestionable, ¿no? Otras formas de conocer, porque incluso la hermenéutica, las ciencias más interpretativas tienen todavía un logocentrismo, digamos, una centralidad de la razón del lenguaje importante, ¿no? Donde los sentimientos, lo subjetivo, también es visto con sospecha. Entonces, se entiende como irracional y como falso, ¿no? Entonces, las emociones no te permiten ver al mundo de manera objetiva, entonces son engañosas y aguas, entonces, esas serían formas ilegítimas, ¿no? Entonces, como vamos a un proceso de diferenciación axiológico, de valorización y después de jerarquización. ¿Le puedes dar la siguiente, Emma? Para que aparezca la palabra jerarquización. ¿O no aparece? Bueno, ahí está, jerarquización. De colocar justamente en jerarquías, ¿no? Estas formas de conocimiento. Y aquí tenemos, bueno, lo que comentábamos, magia, religión, y como el culmen del conocimiento, la ciencia, la política y la ley. Entonces, ese sería como ahí el nodo donde vamos a discutir. ¿Le puedes dar la siguiente? Es que le estoy dando y dando y no se pasa. Digo, ¿qué pasa? ¿Alguien me ayudaría a leer esta cita de un ensayo de Jorge Luis Borges, que a lo mejor ustedes muchos lo conocen, que se llama El idioma analítico de John Wilkins? Entonces, ¿alguien me ayudaría a leer esto? En las remotas páginas de cierta enciclopedia china titulada Emporio Celestial de Conocimientos Benévolos, está escrito que los animales se dividen en A, pertenecientes al emperador; B, embalsamados; C, amaestrados; D, lechones; E, sirenas; F, fabulosos; G, perros sueltos; H, incluidos en esta clasificación; I, que se agitan como locos; J, innumerables; K, dibujados con un pincel finísimo de pelo de camello; y L, etcétera; M, que acaban de romper el jarrón; N, que de lejos parecen moscas. Ok, ¿frente a qué estamos aquí? ¿Quién se anima a decir? ¿Qué les parece esto? ¿Cómo les suena? Sí, lo que se les ocurra. Esta enciclopedia china hace un listado de los tipos de animales, ¿no? ¿Qué les parece cómo hace este listado de tipos de animales? Sería como una clasificación, o sea, si ese fuera el criterio, o a lo mejor no hay criterio, sería una clasificación como extensísima, ¿no? O sea, de hecho sería difícil clasificar y más bien sería la enumeración de las diferencias. Claro, es interesante. Eso es justamente, ¿le puedes dar la siguiente, Emma? Eso que dice Montse es justamente lo que tenemos aquí, un orden clasificatorio, ¿no? No, atrás, por favor, Emma. Ok. Justamente es eso, un orden clasificatorio que algunos en el análisis de este ensayo de Borges, que no sabemos hasta qué punto, o yo por lo menos desconozco hasta qué punto esto es real o no. Hay algunos datos en este ensayito que si quieren se los puedo enviar que son reales, hay nombres de personajes reales. Esto justamente se atribuye a un personaje real, pero no sabemos hasta qué punto es
producto de la invención de Borges o realmente existió algo como esta enciclopedia china, ¿no? Y es interesante lo que plantea Borges aquí porque está hablando justamente de del carácter contingente y arbitrario, no solo del lenguaje, sino de nuestros órdenes clasificatorios. Estos órdenes como mapas, como órdenes simbólicos, como mapas que nos permiten actuar en el mundo y que están puestos, digamos, en un contexto cultural que habría que entender. Entonces, esta es una forma extrema, digamos, parte del imaginario probablemente de Borges, pero que nos hace pensar en una cosa, y justamente eso, en que la manera como se clasifica y cómo se representa el mundo es contingente, ¿no? Y claro, dice Monse, es que esto pues sería muy difícil realmente clasificar así porque en realidad está haciendo un listado descriptivo, ¿no? No es analítico, sino que describe y el mundo es inacabable, ¿no? A lo mejor a eso te referías, Monse. O sea, o se puede seguir describiendo y describiendo y eso nunca terminar y depende de qué elementos o de qué rasgos uses para hacer la descripción. Entonces eso no es, dice Monse, no es una manera práctica, útil de hacerlo, ¿no? Pero justamente nos pone en el terreno de pensar cómo nuestras clasificaciones, incluso las que juzgamos como más objetivas, más científicas, son también, para algunos incluso dirían, representaciones de la realidad. La ciencia también como una representación de la realidad. Probablemente la representación de la realidad a lo mejor mejor acabada en muchos casos, pero finalmente una representación y una forma de clasificar entre otras. La siguiente, Emma, por favor. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre lo que tendríamos aquí del lado derecho, entre la enciclopedia china y lo que va a llamar Rodrigo Díaz, que tiene ustedes vieron a Rodrigo en un videito que les mandé sobre la dimensión simbólica. Y lo que va a decir, bueno, Rodrigo tiene un texto en el que usamos para la preparación de la presentación de hoy, que si gustan se los puedo mandar. Rodrigo va usando también a otro filósofo, me parece que es mexicano, Carlos Pereda, va a hablar de la razón austera. Y la razón austera, definida como la idea de lo científico de la razón que es cierta en sí misma, que es singular, homogénea, bien demarcada, con relaciones exclusivamente necesarias, ¿no? Y que incluso la define como una razón fetichista, es decir, que el objeto ciencia o el campo ciencia se debe de aceptar por completo como un todo. Entonces, a eso le va a llamar razón austera, y es lo que Rodrigo Díaz en este trabajo critica particularmente. Esto para entender que no se está haciendo una crítica, digamos, a la razón en su sentido amplio, no esta razón restringida, entendida como austera, ni a la ciencia como este desarrollo que en muchos casos nos ha permitido vivir de mejor manera en el mundo, sino a los discursos, a las ideologías y a lo que va a llamar cientificismo, ¿no? Que muchas veces prevalece en la manera justamente como clasificamos el mundo. Entonces, espero que sea claro aquí que no es una crítica como tal a la ciencia o a la razón en sí mismo, sino a estas formas, ¿no? A la razón austera y a este cientificismo. Entonces, uno podría pensar, bueno, esta clasificación que hace y jerarquización que hacen los evolucionistas, ¿qué tan distinta es de de la enciclopedia china, ¿no? Al final también son formas de
aprender el mundo particulares, que tienen un contexto histórico particular y que son producto también de ciertas cuestiones políticas, de poder, etcétera, ¿no? No podemos dejar de recordar que un movimiento, una justificación para procesos de colonización, por ejemplo, iban acompañados de discursos como llevar la razón a estos pueblos y comunidades y lugares lejanos salvajes, ¿no? Entonces, salvajes, atrasados, no, incluso, bueno, ahí acompañaron también los discursos religiosos no cristianos, no pueblos de Dios, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ok. Es a esto lo que va a criticar la siguiente, por favor. Y no es, volviendo a esta idea, ¿no? ¿Quién podría refutar el teorema de Pitágoras? Pues que ha servido incluso para medir cosas hasta en el plano más allá del plano terrestre, hasta para hacer descubrimientos importantes en el universo, ¿no? No es eso lo que está criticando Rodrigo Díaz, sino cosas como ciertos planteamientos que acompañaron a la escuela pitagórica como una escuela mística y filosófica, que tenía ciertas creencias, justamente que podemos localizar en este terreno de la creencia o en este terreno simbólico de conocer el mundo. Como la idea de la esencia de todas las cosas en la naturaleza, funcionando a través de números, en esta separación que hace la ciencia de lo religioso, ¿no? De números y no a través de dioses. Entonces, el universo entero visto como armónico, porque se ordena a través de los números, ¿no? Entonces, aquí parece que hay como una cierta mistificación justamente de la matemática y de lo científico. Entonces, parece que también está esto en el terreno de lo religioso, podríamos decir, en el terreno de la creencia, ¿no? Entonces, la ciencia también va acompañada de estas construcciones simbólicas que podemos localizar en terrenos que se dirían no científicos. La siguiente, Ma. Y bueno, siguiendo con Borges, tiene otro cuentito que no sé si alguien puede ayudarme a leer, es más largo esta cita, entonces a lo mejor las primeras líneas, si alguien me puede ayudar a leer. Sí, si quieres yo. Gracias. En aquel imperio, el arte de la cartografía logró tal perfección que el mapa de una sola provincia ocupaba toda una ciudad, y el mapa del imperio toda una provincia. Con el tiempo, estos mapas desmesurados no satisfacieron y los colegios de los cartógrafos levantaron un mapa del imperio, que tenía el tamaño del imperio y coincidía puntualmente con él. Menos adictas al estudio de la cartografía, las generaciones siguientes entendieron que ese dilatado mapa era inútil, y no sin impiedad lo entregaron a las inclemencias del sol y los inviernos. En los desiertos del oeste perduran despedazadas ruinas del mapa, habitadas por animales y por mendigos. En todo el país no hay otra reliquia de las disciplinas geográficas. Gracias. Bueno, qué bueno que lo leíste completo, creo que no estaba tan largo. Bueno, ¿qué podemos pensar de este mapa surrealista, no? ¿Quién quiere hacer algún comentario ahí? O sea, una reproducción, una representación de la realidad que pretende, busca ser idéntica a la realidad. Genera como hasta extrañeza, ¿no? Termina siendo inútil, ¿no? Uh-huh. Como dice ahí, ¿no? Termina siendo inútil y es esta, le llama Rodrigo Díaz la utopía totalitaria de cierto discurso cientificista, es decir, no atenerse a la evidencia o a la idea de que la ciencia es una representación de la realidad y que por lo tanto no es la realidad,
sino esta pretensión justamente de un conocimiento total, ¿no? Y esto para ilustrar esta idea del cientificismo. La siguiente, Emma, por favor. Entonces, sería el cientificismo esta ideología hegemónica o discurso hegemónico propiamente occidental, que implicaría una fe en la ciencia en sí misma, donde no solo la ciencia es una manera de construir conocimiento, sino que se considera como el conocimiento mismo, es decir, lo verdadero. Y como la única, la mejor manera justamente de acercarse a la realidad, que estaría además en este ideal, en esta utopía totalitaria, supuestamente libre de prejuicios, de vicios, de tradiciones, de supersticiones, de todo lo que es, entre comillas, atrasado, ¿no? Habría una pretensión también universalista, ahistórica, como que, dado que el conocimiento que produce la ciencia es universal, pues no tiene un contexto histórico, el contexto histórico no es relevante, homogéneo, pero y también homogenizante, hostil a la anomalía, dice Díaz, que además implicaría en esta utopía el progreso moral y civilizatorio, es decir, muchos de los discursos, sobre todo de la Ilustración, aparejaban el desarrollo moral a el desarrollo científico, como si por sí mismo el avance científico fuera a generar también una mejor sociedad en términos morales, ¿no? En términos de bueno o malo o de bondad, ¿no? La siguiente, Emma. Entonces, ¿qué proposiciones fundamentan este relato, podríamos decir, esta propuesta? Bueno, y mucho justamente viene con la idea universalista del conocimiento. Para el universalismo, para todas las preguntas genuinas, es decir, hay que tener de entrada una pregunta genuina, solo puede haber una respuesta correcta, siendo incorrectas todas las demás. ¿Y eso cómo se traduce en el cientificismo? Las preguntas genuinas son las preguntas de carácter científico. Para el universalismo solo existe un método para el descubrimiento de respuestas correctas, y para el cientificismo el único método para descubrir las respuestas correctas es desde luego el método científico, que tiene pues un conjunto de reglas además fijas, precisas, generales, ¿no? Para alcanzar la verdad. Y finalmente, en el universalismo, todas las respuestas correctas deben ser compatibles, es decir, debe haber una coherencia interna de los conocimientos que se van descubriendo. Una verdad no puede ser incompatible con otra verdad. Y en el cientificismo esto se traduce como que todas las respuestas correctas son verdaderas debido a la buena aplicación del método científico. Entonces vean cómo en este esquema muy general se traducen ciertas concepciones del mundo a lo que llamaríamos cientificismo. Y entonces incluso se llamó a esto un despotismo ilustrado, ¿no? La centralidad de la ciencia por sobre otro tipo de conocimientos y de una ciencia que, si ustedes ven, resulta pues no muy científica, ¿no? Parece como que de entrada, por sí mismo, el método, por sí mismo, los procedimientos, por sí mismo, estas reglas fijas y precisas llevarían a la verdad por sí mismas, ya de entrada, ¿no? Sin que haya una verificación, digamos, científica, ¿no? Entonces esto cae justamente en lo discursivo, en lo retórico, diría Carlos Pereda. La siguiente, Emma. Entonces, bueno, tiene su cuna en todo este movimiento y este cambio del mundo de la Ilustración del siglo XVIII. Si quieres, la siguiente, Emma. Ahí está. Tenemos problemas técnicos. ¿No aparece? Bueno,
no sé. A ver, permíteme un segundito. Mientras puedo comentar algo, profa. Sí, claro. Es que estaba pensando que, por lo menos yo recuerdo que no sé si en secundaria o en preparatoria, e incluso creo que hasta en el examen de admisión para la universidad, viene este tema de los campos semánticos, ¿no? Que te piden que de las siguientes cosas que te preguntamos, identifica cuál es la que no pertenece al campo semántico. Y entonces te ponen martillo, clavo, taladro, cama, ¿no? Y entonces tú dices, pues la cama no pertenece al campo semántico. Y entonces, de fondo hay lo que dices, como una pretensión de objetivar el mundo, porque es obvio, para todos es así, ¿no? Es obvio que un campo semántico es por lógica y bla, bla, bla. En el fondo, como dicen, o como dices, de esta postura hay una creencia, a lo mejor hasta inocente, de que no hay otro modo en que el mundo sea, ¿no? Si ves un clavo y un martillo y al lado una cama, no pertenecen al campo semántico idéntico. O sea, hay una presuposición Es universalista. una obviedad, ¿no? Ajá. Ajá. Y lo Entonces hay una interesante, sí, presuposición, ¿no? claro. Y lo interesante es que nos parezca tan obvio. Es casi como natural, ¿no? Obviamente la cama no Sí. pertenece a ese campo semántico. Y por ejemplo, quienes han revisado este cuentito de Borges sobre la enciclopedia china, algunos lo han identificado con formas esquizofrénicas de clasificar, ¿no? Pero otros han dicho, bueno, se parece mucho a las formas nativas de clasificación del mundo también. O sea, entonces ahí, desde dónde estamos parados, cómo juzgamos estas otras formas frente a... Dani, se apagó tu micrófono y ya Sí, no te escucho. sí, perdón por el problema técnico. Bueno, entonces podemos encontrar la cuna de estas ideas. Seguramente los filósofos historiadores tan sabios como son, a lo mejor digan, no, hay movimientos mucho más atrás que podemos rastrear. Bueno, pero para situarnos en nuestro horizonte histórico más próximo, una de las cunas de estas ideas serían justamente la Ilustración del siglo XVIII. A ver, ahí Pamela dice algo interesante. La categorización es un hito del desarrollo infantil. Bueno, ahí, si quieres, ahorita platicamos, Pamela, porque está interesante eso. No sé si lo que estás diciendo es, estoy de acuerdo con esta propuesta o justamente por eso no estoy de acuerdo, ¿no? Pero si quieres, está interesante. Ahorita lo revisamos. Entonces, bueno, la ilustración como cultura ilustrada rigorista, otra vez, no todo, dijeran, no todos los hombres, bueno, no toda la ilustración, ¿no? Digamos, cierta cultura ilustrada rigorista, cientificista, ¿no? Que está relacionada con esta utopía despótica y con algo que le llama Díaz la ansiedad cartesiana, que implica encontrar incluso al interior de los sujetos formas para ordenar el mundo que a través de la razón dominen las pasiones, los deseos y el caos, ¿no? Por eso le llama ansiedad, porque es una angustia, digamos, frente al caos. El universalismo, ¿no? Este consensus gentium, que implicaría que todos los sujetos, y ahí me estoy metiendo en conceptos e ideas filosóficas, ¿verdad? Estamos muy poco antropológicos hoy. Pero bueno, esta idea de que todos los sujetos en todas las partes del mundo estarían de acuerdo con que hay ciertas cosas verdaderas y buenas para todos por igual, ¿no? Entonces ahí, bueno, lo antropológico es justamente que no hay alteridad, ¿no? Aquí. Una idea de progreso unilineal y la propuesta de superación del dogma, el mito, la leyenda, el prejuicio, la superstición, el principio de autoridad de todas estas cosas y la ambigüedad, ¿no? Como que el mundo se torna transparente
y posible de acceder a él tal cual existe, sin mediaciones, ¿no? Y frente a eso, bueno, hubo este movimiento que seguramente ustedes también ya conocen o han escuchado, que fue el romanticismo, que es la reivindicación de, justamente como respuesta a la ilustración, de todo lo sensible, de las pasiones, de los lenguajes simbólicos como el arte, la poesía, la pintura, la música, los mitos, los ritos, ¿no? Todo lo que no puede ponerse en palabras, todas estas otras formas justamente de conocer el mundo. La voluntad de la que sospechan los ilustrados, bueno, está puesta al centro de muchas propuestas del romanticismo. Y digamos, en términos positivos, lo que hizo muchos movimientos románticos fue visibilizar lo periférico frente a una idea como de macrohistoria, otra vez como global, ¿no? Homogenizante, pero que por otro lado rescataba estas alteridades como con la idea del buen salvaje, ¿no? Diríamos con Rousseau. La reivindicación del pasado, de la memoria, la reivindicación de la diferencia, integrar lo político con lo cotidiano, digamos lo político no como algo como de élites, sino bajarlo a lo cotidiano, a la cultura, a la vida, la exaltación de lo exótico, los sentimientos, las pasiones, ¿no? Como algo transgresor justamente de este orden que se pretendía imponer a través de las ideas ilustradas, o de esta razón ilustrada rigorista, ¿no? El uso de la invención, la creación y la imaginación. Entonces, ¿qué pasa con el romanticismo? Que pretende ser una salida a este movimiento ilustrado despótico. ¿Puedes darle 2 clics más? No, 1. Pues que resulta, si ustedes ven, es bastante evidente en este esquema bastante bien armado, que son las 2 caras de la misma moneda, ¿no? Al final, el romanticismo no subvierte en realidad estas propuestas ilustradas, sino que se para más bien como en el otro polo, como cerrando de manera incluso hasta coherente este sistema, ¿no? Que por un lado tendría al racionalismo y al universalismo, y por otro lado al irracionalismo y al relativismo. Entonces no logra romper, otra vez estamos aquí en una dicotomía, ¿no? Que no está siendo subvertida, porque está reproduciendo con estas ideas, por ejemplo, del buen salvaje, de lo exótico, de la pasión. Está también simplificando también la realidad. Hay un reduccionismo y también, digamos, del otro lado como una visión de totalidad, pero de este lado, ¿no? Desde lo irracional y desde el relativismo, incluso reivindicando esto. Y esto le llama a Rodrigo Díaz, ¿le puedes dar un clic, Emma, porfa? La sofística del todo o nada, ¿no? Entonces, pues no salimos de ahí. Necesitamos dar un paso que nos permita justamente romper estas dicotomías. La siguiente, por favor. Entonces, justamente la propuesta al final de este ensayito de Rodrigo Díaz es cómo romper esta oposición binaria entre lo racional, lo simbólico, que implica esta cadena de semántica, ¿no? Dice Sintley, cadena sintagmática que incluye la ciencia frente a la religión, y lo que llamaría Rodrigo Díaz la clase ejemplar frente a la clase sintomática. ¿Y esto qué es? Mencionaba Manuel Durkheim, que es uno de los padres de la antropología simbólica, y que como digamos, hijo de su época, justamente reproducía estas clasificaciones, estas jerarquizaciones del evolucionismo, ¿no? La magia y la religión como estadios precientíficos del conocimiento verdadero y más acabado, que sería el científico. Entonces, la clase ejemplar serían las interpretaciones que hacen las y los antropólogos de lo
las prácticas y de las prácticas religiosas de estos nativos, de estos sujetos etnográficos, ¿no? Porque los sujetos no pueden hacerse cargo de las explicaciones de sus propias prácticas. Esto, los rituales, los mitos, todos estos lenguajes simbólicos no pasan por una dimensión consciente de los sujetos. Entonces, si uno va a campo, no le puede preguntar a una persona qué significa este ritual que están haciendo, porque no va a haber una respuesta verdadera a eso. Eso es lo que proponen este grupo como de sociólogos y antropólogos de las primeras generaciones. Entonces no nos podemos fiar de lo que los propios fieles dicen de sus propias prácticas, ¿no? Haciendo ahí también una decisión entre la práctica y el discurso, ¿no? Entonces no nos podemos fiar de eso, entonces necesitamos la interpretación, las herramientas justamente científicas de la antropología para poder acercarse a eso. Y la clase sintomática sería justamente estas interpretaciones equivocadas desde este punto de vista de los nativos. Entonces, volvemos otra vez a esta dicotomía de la que no es posible salir con estas categorías, ¿no? Y bueno, incluso hoy en antropología hay una frase que nos la dicen cuando vamos a campo, que es: ten cuidado, no comas de la boca del nativo, ¿no? Se dice, no reproduzcas tú los discursos nativos que no son discursos analíticos, ¿no? Son discursos, hasta se le llama discursos folk, ¿no? No reproduzcas la postura émic, ¿no? Necesitas como tomar distancia y construir a través de herramientas conceptuales, metodológicas, etcétera, hacer un análisis de eso que te están diciendo los sujetos que no se escucha bien. ¿No me escuchó? Yo sí. ¿Me escuchan ahí? ¿Sí? Ok. Bueno, o sea, vean cómo esto sigue estando, es vigente, por lo menos en antropología, resulta vigente. Y claro, en esta poner la clase ejemplar frente a la clase sintomática, tendríamos que la clase ejemplar sería lo verdadero y la clase sintomática una interpretación cultural particular, ¿no? Habría certeza de un lado e incertidumbre del otro. Entonces, entramos aquí a un terreno como del símbolo o de lo simbólico como algo opaco, como algo, casi hay también una idea como mistificadora de lo simbólico, como algo que no es evidente, que se tiene que descifrar en un contexto cultural particular y que requiere de ciertas, otra vez, herramientas para acercarse a él. Entonces, vean cómo... y esta es una tradición de la definición o de lo simbólico que es como una de las más fuertes todavía hoy en antropología, esto de lo simbólico como opaco, como culto incluso para los propios sujetos que profesan esas creencias, ¿no? La siguiente, Emma, por favor. La siguiente. Bueno, al final, ¿qué va a proponer Rodrigo Díaz para salir de este entuerto que parece que nos sigue? Del que por siglos no hemos podido deshacernos. Y aquí quisiera también volver a enfatizar que ¿frente a qué estamos aquí? Frente a justamente el encuentro con formas otras, culturales, sociales, además en relaciones de poder, el encuentro con estas otras formas que eran despreciadas, ¿no? Y que eran puestas como atrás en la historia, y que eso implicó políticamente, como ya les decía, formas de explotación, de exclusión, digamos, estos discursos no solo se quedan en el nivel epistémico de cómo conozco el mundo, sino que implican políticamente una serie de posicionamientos y de acciones, ¿no?
que traen justamente la reproducción de desigualdades, la construcción de subordinaciones, etc. Entonces, cuando ustedes piensen en estas cosas, no es solo un discurso, ¿no? Que se queda como ahí en el plano de lo retórico, sino que tiene consecuencias, ¿no? Como es el racismo, por ejemplo, y estas cosas. Entonces, pero estamos pensando, vean ustedes, en ese contexto, ¿no? Estamos digamos, en una arena de discusión que no implica, por ejemplo, haciendo en esta idea de Crotz del encuentro que tiene que ir de ida y vuelta, no implica que no entendamos cómo ha habido formas muy dañinas desde mi punto de vista, formas religiosas en el cristianismo, históricas o en el catolicismo particularmente, o en otras formas que desprecian a la ciencia y desprecian a formas más al uso de la razón como manera también de experimentar la fe y lo religioso, que han traído consecuencias muy negativas para la forma en cómo ciertas formas de creencia que se vuelven, incluso podríamos decir, tóxicas, ¿no? Entonces no estamos negando esa dimensión que hay en ciertas militancias, podremos decir también conservadoras, ¿no? O sea, por ejemplo, esta discusión del creacionismo, ¿no? Frente al evolucionismo darwiniano bien entendido, digamos, ¿no? No a este darwinismo social, esta distorsión de las propuestas de Darwin, sino a un entendimiento, digamos, serio del evolucionismo darwiniano. Entonces, digamos, no estamos negando que existe eso y la importancia que ha tenido para otras formas de creencia, incluso liberadoras, echar mano de las ciencias, ¿no? Y de los avances, podremos decir, que han existido socialmente. Pero sí estamos parados en este terreno donde hay formas otras de lo religioso o de la creencia que son descalificadas o despreciadas, ¿no? Y que incluso, bueno, aquí me voy a poner a lo mejor testimonial y estaré rompiendo un poco el discurso, pero todavía para mí es difícil hablar de mi creencia en ciertos círculos intelectuales. Y todavía sorprende, la palabra todavía suena rara, ¿verdad? Porque es como reproducir un discurso evolucionista como de progreso. Bueno, sorprende en ciertos círculos para ciertas personas que una antropóloga, además con pretensiones feministas y todo esto, pueda ser creyente. O sea, ¿eso cómo es posible? Y me lo han preguntado así tal cual. ¿Cómo es posible? Peor si uno se dice católico cristiano, ¿no? Peor, porque todavía si uno profesa otras cosas exóticas, como, no sé, que pueden parecer más exóticas, el budismo, ¿no? No sé, que todavía eso como que se entiende un poco más, pero que seas cristiana, híjole, o que te digas cristiana, ¿no? Diríamos con Fer, una buena amiga del EPEC, pues no sé qué tan cristiana sea ya en la realidad real, pero bueno, que nos decimos o que queremos o que tenemos una aspiración cristiana o creyente, ¿no? Todavía, digamos, eso es como se mira con mucha sospecha. Incluso todo lo que digas puede ser usado en tu contra y todo lo que digas, ay, pues es que porque crees, tú eres creyente y por eso, ¿no? Entonces, bueno, dice Diana que también a ella le sucede, ¿no? No sé si alguien más tiene esta experiencia, pero entonces, bueno, hay esta tensión, ¿no? Con el universo científico, justamente desde unas formas de clasificar el mundo que escinden estas experiencias y estos campos, ¿no? Y que organizan el mundo de esta manera en pares dicotómicos. Bueno, ¿qué va a proponer Rodrigo al final? Frente a la razón austera, la razón enfática, y frente a la cultura ilustrada totalitaria, digamos, una cultura ilustrada argumental, ¿no? Y esto
retomando otra vez a Carlos Pereda, que ha trabajado mucho justamente el tema de las formas de argumentación, ¿no? Y de cómo construir mejores maneras en las ciencias en general para argumentar. Entonces, ¿en qué consistiría la razón enfática? Justamente en una ciencia que abandone estos discursos y estos criterios fijos, precisos y generales, ¿no? Y que buscan siempre las creencias fundamentadas, ¿no? Y entrar más como en el terreno de la incertidumbre y entender las condiciones reales de la producción de la ciencia como condiciones frágiles, que muchas veces dependen de un montón de factores contextuales, ¿no? Pero, y la complejidad que implica producir conocimiento científico, ¿no? Que a veces es incluso que va siendo como de muy poquito a poco, ¿no? Nos sorprendíamos, yo me confieso, ignorante del campo, al principio cuando decían, es que quién sabe en cuántos años vamos a tener una vacuna del COVID. Y yo decía, ¿cómo es posible que a estas alturas del avance científico no pueda haber una vacuna pronto? O sea, y yo decía, es que esto no tiene que ver con la ciencia, sino que tiene que ver con voluntad política, ¿no? Ya después me fui enterando, ¿no? Como es un tema que está todos los días en los medios, pues cómo se producen las vacunas y por qué implican cierto tiempo, ¿no? Entonces a veces también tenemos esta idea como, decía Sintley, como que ingenua, ¿no? Como que hay cierta inocencia también en estas pretensiones del conocimiento total, ¿no? Que se puede, al que se puede tener acceso, ¿no? Y justamente situaciones como las que estamos pasando nos muestran pues la fragilidad de muchas formas de vida, de cómo realmente se produce el conocimiento científico, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, una cultura ilustrada argumental implicaría reintegrar las acciones de producción de la ciencia o los actos simbólicos al resto de las acciones humanas, ¿no? No hacer una separación como del mundo, que diríamos en esta metáfora religiosa, como del mundo profano y del mundo sacro de la ciencia como totalmente separado, ¿no? Sino entender justamente cómo son los procesos reales en el contexto de otras acciones. Incluir la duda, digamos, y los que hacen ciencia saben pues, que eso es parte de cómo se hace ciencia, ¿no? O sea, la duda y una sistematicidad de, entender que este conocimiento es válido hasta que no aparezca otro que diga que no, ¿no? O sea, que es provisional, ¿no? Y también lo que propone Pereda es revisar el contexto institucional, ¿no? Qué tipo de, qué cosas se financian y qué no, qué instituciones se crean para apoyar a qué tipos de desarrollos, cuáles son las tradiciones, cuáles son los propósitos que hay detrás de la ciencia en la realidad real, cómo se practica. Y aquí entramos a lo mejor al terreno de las discusiones kuhnianas, ¿no? De las revoluciones científicas y cómo se sustituyen ciertos paradigmas por otros que tienen procesos contextuales históricos particulares, ¿no? Y como ven, es interesante que el giro que se hace, porque ya llegados a este punto, ya no estamos hablando de como veíamos en las láminas anteriores, del discurso que habla frente a lo simbólico, frente a lo racional. Aquí estamos posicionados justamente del otro lado, que es en cómo se produce lo científico. Y esto es interesante desde el punto de vista de entender la religión como una alteridad, como un otro frente a la ciencia, que implica estas relaciones que decía Krotz, que hablábamos en las primeras sesiones, de ida y vuelta, ¿no? De cómo el encuentro, digamos, si pensamos en esta metáfora, que es el encuentro de la ciencia con esta otra edad, que sería lo religioso o lo simbólico, cómo hace que, como no cabe eso dentro del esquema, cómo hace que nos repensemos entonces cuál es el esquema desde donde estamos pensando. Entonces aquí ya no estamos hablando
de esa autoridad precientífica e racional, sino que estamos hablando de cómo se produce ciencia, ¿no? En aquí. Entonces, hay que cambiar la manera como vemos a esos otros, pero también la manera como pensamos desde las herramientas que estamos usando, ¿no? Y eso me parece interesante, que aquí entonces estamos hablando de ciencia y eso implica reintegrar también los actos simbólicos y religiosos a su contexto, ¿no? En estas clasificaciones otra vez modernas que permiten recortar la realidad como en campos totalmente autónomos, también reintegrar lo religioso a su contexto sociocultural más amplio. Y bueno, hasta aquí le dejaría yo. No sé si Emanuel tenga ahí, por ahí un comentario como para cerrar. Pues más que comentario, pues invitaría más bien a todos a que reflexionemos sobre lo que nos está comentando Vani. Yo creo que estamos en muy buen tiempo como para... Ay, Marta, no vi tu mensaje de que no se escucha. Espero que sí. La mayoría por lo menos se haya escuchado bien. Sí. A mí me gustaría, si puede, Pame, que continúe con lo que decía, o sea, para saber si eso sí estaba, bueno, más que de acuerdo o no, si justo hay algo en el desarrollo que pues expresa esa capacidad que tenemos, ¿no? Que no es algo como que nos inventemos. Oli, pues sí, en realidad creo que habla del proceso cognitivo de abstraer cualidades de las cosas y como que agruparlas. Por ejemplo, hay una prueba de Piaget en donde le pide a los niños agrupar cosas por tamaño y por color. Entonces, obviamente esto es como bien básico, pero después se va complejizando. Y bueno, el comentario iba como ligado a lo que decía Sintley de los campos semánticos. Ahora, en lingüística al menos, se conocen como redes semánticas porque vemos que no están tan delimitados como se pensaba antes. O sea, un campo pues tiene los bordes marcados y una red siempre puede añadir nuevos términos. Y pues nada, Exacto. algo característico de nuestra especie, porque pues aparecen niños de todas las nacionalidades, de todas las religiones y así, bueno, se supone. Ya. Sí, y alguien como Lévi-Strauss, digamos a mediados del siglo, va a llamar a esto como una cualidad de la mente humana, ¿no? Como del espíritu humano, en este lenguaje más filosófico de este espíritu humano que tiene justamente, o sea, hasta una potencia incluso mental de realizar justamente estas operaciones, ¿no? Simbólicas. Ahí lo interesante sería pensar si hay una universalidad de ciertas clasificaciones, de ciertos tipos de órdenes clasificatorios. O eso es lo contingente, digamos, hay una potencia humana para hacerlo, pero el contenido y los tipos o maneras de clasificación hay una cosa que subyace como que es universal o no, o hay cierto límite de tipos de órdenes clasificatorios, también esa es una discusión que se ha dado, ¿no? Son ilimitados estas formas de clasificar el mundo, así como una cosa como los animales que acaban de romper el jarrón, etcétera, ¿no? Se puede así algo, puede existir una otredad así tan otra, o hay cierto límite de más, que es también algo que discute Lévi-Strauss, ¿no? Y lo que Lévi-Strauss va a decir, les adelanto a lo mejor cuando veamos la sesión sobre los mitos, es que sí, hay un límite, incluso en que
que se puede verificar empíricamente, ¿no? En cómo los grupos de los que se tiene información pueden clasifican el mundo, ¿no? Y los mitos son una... Por eso Lévi-Strauss se posiciona desde el estructuralismo, porque va a decir hay ciertas estructuras que compartirían muchos mitos que aparentemente son distintos, ¿no? Entonces hay algo ahí como en la mente humana que hace que se produzcan de estas formas y no de otras. Ahí levantó Diana la mano y comentó algo Marta. Marta dices, creo que como decía Einstein, la mente es como paracaídas, funciona solo si se abre. Sí. Bueno, sí, esperemos que esto sea un paracaídas que nos permita. ¿Quién más estaba? Diana. Creo que no se oye. ¿Diana? Creo que no se oye. No te oímos. No se oye, Diana. No sé si... o lo puedes escribir, ajá. O lo puedes escribir en el chat, Diana. Anita, ¿tú querías hacer algún comentario? No, estoy aprendiendo mucho de ustedes y pensando que uno, o sea, yo como absolutamente ignorante de estas ciencias antropológicas, me estoy dando cuenta que estás en contacto con la antropología desde que tienes conocimiento. Digo, desde que tengo uso de razón, me doy cuenta que hay otros y que piensan muy diferente de mí, ¿no? Y entonces, eso es lo que me está maravillando ahorita, que esa sensación que yo tenía, que había otros y que me gustaba que hubiera otros, que tenga fundamentos científicos, que tenga fundamentos, eso es lo que quería comentarles. Gracias. Sí, claro, bueno, y las ciencias sociales no son, cualquiera, sobre todo en ciencias sociales, pues no tenemos el monopolio de las formas de conocer el mundo, ¿no? Esto desde luego se verifica en experiencias Sí, claro. y ojalá que muchos tuviéramos más, ¿no? Habrá Sí, claro. quienes no hayan verificado en su experiencia estas otredades, ¿no? Y eso implica como cierta mirada particular también, ¿no? Que se puede construir, ¿no? Dice Diana, un ejemplo es que los manuales psiquiátricos como el DSM-5 pretenden hacer una clasificación científica, pese a que el mismo manual en sus advertencias preliminares indica que sobre los criterios señalados se encuentra el juicio clínico, que al estar en un ser humano, pues es subjetivo. Claro, un ejemplo de cómo se han superado ciertos paradigmas científicos es justamente en la psiquiatría, ¿no? Tantas cosas y ahí, pues no conozco exactamente, pero tantas cosas que han sido sacadas de estos manuales o reinterpretadas o que se buscan todos los días como de entender de mejor manera son las cuestiones psiquiátricas, ¿no? Sí. Yo creo que eso es central, perdón, Ujú. lo que dice Diana al final, o sea, bueno, que recoge Ujú. el DSM-5, ¿no? Ujú. Que, o sea, al final siempre se necesita del juicio, del discernimiento, porque, o sea, incluso en esto que decíamos, si realmente son facultades del ser humano o no, o sea, si es necesario, por lo menos para funcionar o para ponernos de acuerdo o incluso para reconocer una cierta igualdad, buscar, o sea, que sí parece ser pues una función o algo específico de nuestra especie, ¿no? Pero como tú dices, o sea, eso no significa que, más bien el problema está cuando los criterios de clasificación se proponen como únicos o con pretensión de totalidad y demás. Y para eso creo que precisamente está el
el juicio, ¿no? O sea, tienes ciertos datos que te puede dar la realidad, incluso tu pertenencia a la especie, pero no son suficientes para, pues para establecer un orden mundial, ¿no? Claro. Sí, digamos, permite como ciertos encuentros, pero y la cuestión está, digamos, como luego bajar esto a cuestiones, a dilemas reales de la vida cotidiana, ¿no? O sea, sí, todos pertenecemos a la misma especie y estamos en este mundo de la misma manera, y esto nos permite que estas otredades no sean otredades absolutas, sino que pueda haber encuentros, que pueda haber intercambios, como de hecho lo hay. Pero están luego de eso, digamos, en el nivel como de la más práctico, incluso los dilemas como, pues sí, de la realidad real, ¿no? O sea, vamos a permitir en esta idea de que la ciencia es una manera más de representar el mundo, así como los discursos religiosos. Entonces vamos a permitir que el creacionismo sea parte de lo que se discute en las escuelas. El Estado tiene ahí algo que decir o no tiene algo que decir. El Estado está ejerciendo violencia sobre estas familias que les interesa que sus hijos aprendan el creacionismo y no el evolucionismo. Está ejerciendo como un totalitarismo ahí sobre estas familias, por ejemplo. O sea, empiezan, digamos, para decir como a lo mejor un ejemplo muy obvio, ¿no? Pero empiezan los dilemas, pues, de la realidad real. Y ayer teníamos un poco una discusión aquí, Emanuel y yo, justamente porque, o sea, en esta idea de que la ciencia es una representación más, como que busca reivindicar otros saberes, otras formas de conocer el mundo, pues aguas, ¿no? También, comentábamos, cómo, o sea, cómo desechamos ciertas verdades, ¿no? Y recuerdo esta discusión que nos mandaba Mario en el chat hace tiempo, cuando empezó todo esto del coronavirus, entre Agamben y Nancy, ¿no? Creo que se pronuncia Nancy, filósofo francés, que le decía a Agamben, porque Agamben, sobre todo en un principio que todavía no sabíamos que era todo esto del coronavirus y no se veían como todas sus consecuencias, decía a Agamben, bueno, es que pues el coronavirus es como una gripita más, pero se está usando como pretexto para construir un estado de excepción, ¿no? Un estado de donde el poder del Estado se vuelve totalitario, ¿no? Y se te mete hasta a tu casa y todo y controla, ¿no? Y decía Nancy, bueno, pues tal vez sí, hay esta pretensión totalitaria del Estado, pero pues el coronavirus es el coronavirus. Y cuenta la anécdota de cómo Agamben le dijo que desestimara lo que le proponían sus médicos. Los médicos de Nadal tenían un problema cardíaco y le proponían operarse cuanto antes. Y Agamben le dijo en sí, pues no les hagas caso, ¿no? O sea, ¿no? Y dicen así, probablemente si yo no hubiera hecho caso de mis médicos, estaría muerto en este momento, ¿no? Entonces ahí pues prefiero, si me van a operar del corazón, prefiero a un médico muy positivista, ¿no? Un médico formado o sea, porque pues quiero vivir, ¿no? Con todo lo que eso se puede discutir del trato en los hospitales y esto, ¿no? Alzó la mano Esle hace rato. Ajá, sí, sí, sí. Diana comentó algo, y luego Esli. Hola, hola. Buenos días. Sí. Oye, pues más bien es una pregunta para Dani. Bueno, muchas gracias por el tema. Me ha dado con mucha base esta discusión, ¿no? Estas pláticas las hemos tenido en el tema educativo con docentes, pues un montón de días y un montón de veces al año, ¿no? De discutir entre las
si las humanidades son ciencias o no, si le ponen en el nombre ciencias humanas, ciencias sociales, ¿no? Como todo este tema y cómo poder hacer una propuesta en el marco curricular cuando lo oficial te demanda darle una carga más fuerte a las ciencias exactas, al positivismo, cómo poder hacer una propuesta contracultural para ello, ¿no? Hemos estado como mucho, por aquí hay algunos compañeros y compañeras docentes. Entonces, muchas gracias por eso, pero aunque después supongo que vamos a seguir tocando ese tema, así como muchos se sorprenden cuando, no sé, una antropóloga y además feminista y todo, dice ser creyente, desde la educación hay mucha crítica y nos da también muchos temas de discusión y a veces de acompañamiento en ese tema de la posmodernidad, ¿no? De esta tendencia. Entonces me llamó mucho la atención cuando tú dijiste, yo me declaro antropóloga posmoderna. Entonces no sé si es momento como de esa pregunta, pero, o sea, entendiendo ahorita las otredades, ¿no? Pues es como preguntarte, ¿no? ¿Por qué te declaras así o en qué contexto lo decías? Porque sí, o sea, desde la educación, la posmodernidad o esta tendencia ha traído muchos retos también, ¿no? Y bueno, antes de comentar más, pues quisiera, esa era una pregunta. No sé si estoy en tiempo del curso de preguntar esas cosas. No, claro que sí. Bueno, eso lo dije en otro lado. Ah, bueno. Es que me confundo entre tanto. Creo que, bueno, aquí Emmanuel, por ejemplo, creo que tiene otra visión y por eso, frente a estas otras visiones, y creo que tiene que ver con mi formación. No sé si puedo contestar esta pregunta de la mejor manera. Creo que tiene que ver con, mi formación como antropóloga. O sea, yo tengo, desde la licenciatura soy antropóloga. Y desde la licenciatura a lo mejor he estado con un grupo que justamente se alinea a lo mejor con ciertas propuestas que buscan como ir más allá de ciertas formas logocéntricas o muy cientificistas de producir ciencias sociales, ¿no? Y que usan cuestiones como la literatura, como, bueno, las artes, como los afectos, para acercarse al mundo, y que vienen de el giro ontológico, el giro lingüístico en ciencias sociales, ¿no? Y que sí también creo que ha sido problemático también en términos sobre todo de cómo se va al trabajo de campo, ¿no? Cómo se recoge, cómo acercarse, que sea una manera que incluya las subjetividades, en esto que decía Diana, que logre incluir las subjetividades, pero al mismo tiempo no descuide el método. Una de las críticas, creo, y más importantes y más relevantes a estas propuestas o alternativas que se juzgan como posmodernas, es que el método se ha descuidado, ¿no? Digamos, un acercamiento sistemático con cierto orden, ¿no? Entonces, como todo pasa de repente por el cuerpo, por la subjetividad, por la intuición, a lo mejor muchas veces que tenemos en campo, por ciertos encuentros, se descuidan formas más sistemáticas, ¿no? A lo mejor esa sería una de las críticas. Pero bueno, como que me agarraste en curva, Esli. Ahí no sé si yo tendría como mucho más que decir. Creo que mi posmodernismo no es un posmodernismo acrítico, aunque a veces, por ejemplo, me llamaba mucho la atención este intercambio que tuvimos, o sea, que tenemos, de hecho, con Emma, ¿no? Con Emmanuel, que también como antropólogo, pero desde una mirada a lo mejor un poco distinta a la mía, y no sé si quiera comentar, Emmanuel, algo, para rescatarme. No, es muy importante lo que tú dices. Por ejemplo, esta idea de, o sea,
que se vuelve también un poco creencias como que vamos también construyendo en nuestra formación profesional, ¿no? Esto de que la ciencia como representación, yo lo creo. Pero yo creo que muchos discursos científicos son representaciones, o una representación más de la realidad. Y hay quienes incluso miran con preocupación eso, ¿no? Es decir, algo Sí, como eso. sí. Sí, ¿No? si quieres, Ujú, o sea, es que ajá, o sea, está perfecto lo que estás diciendo, ¿no? ujú. Y lo comentaba porque de repente ahorita que estamos viendo el tema de las otredades, en temas, digo, yo desconozco todo el tema de antropología y ahora descubro que siempre está presente, ¿no? También, como decía. Eh, pero en temas educativos decíamos, hay un problema porque si la línea ahora es como respetar todas las otredades, algunos dicen, o algunas dicen, es difícil generar identidades comunitarias cuando te vuelcas, digamos, a decir voy a respetar todo lo que hay, ¿no? Y en el medio de esta discusión, no sé si me estoy explicando, pero hay sufrimiento sobre todo de jóvenes hoy, que no saben, o sea, que no van formando identidades culturales, ¿no? Entonces, en el tema educativo era eso, como que van llegando cada vez más jóvenes que están desprendidos de una identidad cultural y están sufriendo en este momento. Entonces era como este tema de la otredad contra, y los más conservadores dicen, no, es que tenemos que regresar a la educación tradicional, donde estamos formando cultura única y demás, ¿no? O sea, como en este transición, hay un sufrimiento de jóvenes ahora que no se identifican con muchas cosas porque no hay una presentación de culturas, ¿no? Digamos. No sé si me estoy explicando. Ah, creo que no se escucha. No, yo creo que hay que revisar como cada caso particular en estos ejemplos que pone Cecily y identificar el problema como de manera, como tratar de sí, como de manera muy clara, ¿no? Si es posible. Y ahí diferenciar entonces como arenas en donde se pueden presentar los problemas. El problema es la diferencia. O sea, la diferencia en sí misma como un problema, las posibilidades de la otredad y en las comunidades indígenas y bueno, lo poco que yo conozco, o rural, en contextos rurales, hay, por ejemplo, discusiones importantes de los jóvenes frente a los adultos, ¿no? Que tienen que ver con la posibilidad de transformar ciertas cuestiones que se consideran tradiciones fijas en función de nuevos valores que los jóvenes tienen. Por ejemplo, la posibilidad del noviazgo de poder ejercer el noviazgo, ¿no? No, en otras formas más tradicionales como ya vi a la muchacha, voy con mis padres y la pido, se hace una negociación entre los padres, este tipo de cosas, ¿no? Que los jóvenes han buscado cambiar y que ha sido una contienda al interior de la comunidad. Entonces habría que ver si es como la diferencia por la diferencia misma como problema, o el problema a lo mejor son otras cosas, o sea, habría que poner esas choques, digamos, de otredades en su justo contexto, ¿no? Como decía al final con Rodrigo Díaz, ¿no? Son procesos a lo mejor ¿Puedo donde... comentar? Perdón. Sí, Emma. Mira, no sé si, bueno, lo que le capté a Esli, él tiene como esa inquietud, ¿no? De lo que está pasando, vamos a decir, cuando se están incorporando más jóvenes a un nivel académico más avanzado. Vamos a decir, no sé, la prepa o a lo mejor desde la secundaria. Entonces, yo creo que aquí es muy difícil, vamos a decir, establecer, vamos a decir, una norma, ya que la educación en México está regulada política y socialmente, culturalmente. Sin embargo, yo recuerdo, Esli, que
En tiempo de Peña Nieto, no estoy a favor de nadie, pero sí hago la aclaración. En tiempo de Peña Nieto, en tiempo de Cedillo, se trabajó lo que es la carrera magisterial. En este aspecto se vinculó lo que era la cultura, vamos a llamarle la antropología, a la educación. Entonces había plena libertad para poder darles, vamos a decir, armarles su propio marco de educación de acuerdo a las necesidades de cada municipio. ¿Sí? Entonces yo no sé si vaya por aquí esa pregunta, Esle. Y bueno, de manera antropológica se manejó todo lo que fue la educación y se reguló, pero también se dio plena libertad para poder ejercerlo. Entonces no sé si sea por ahí y se busque de manera atrás lo que fue la carrera magisterial y de qué manera se armó. Y yo creo que de esta forma, Esli, tendrías una respuesta pues más clara y pudieran avanzar ustedes. No sé si vaya por ahí. Gracias. ¿Puedo comentar algo? Ujú. Bueno, creo que lo que entendí que me estaba diciendo es que es justo qué hacer cuando no hay cultura, cuando están desarraigados estos chicos, o sea, a lo mejor vienen en algunos casos a lo mejor de contextos de conflicto. Entonces rápidamente tres cosas. Bueno, vamos a verlo en la siguiente clase con Durkheim, ¿no? Es decir, lo que nos muestra Durkheim es en esta obra que, bueno, les comento que voy a tratar de mandarles como 3 paginitas así para que se la lean en 5 minutos, una cosa muy importante, lo que nos dice en este libro que se llama Las formas elementales de la vida religiosa, ¿no? O sea, lo que buscaba Durkheim es reflexionar sobre qué cosas a partir de lo religioso nos unen. ¿Es la cultura, en la religión, en lo simbólico, o es la convivencia en un contexto de reproducción de una conmemoración de corte ritual, de corte mítica, religiosa, ¿no? ¿Qué es, no? Entonces él en parte dice, la cultura empieza por una cosa muy básica como es la convivencia, ¿no? Lo religioso comienza por el hecho de tratar de conmemorar algo común, ¿no? En algún momento, en alguna ocasión Mario me decía, comentaba ahí algo muy bonito, que a lo mejor para él, pues es muy sencillo, pero para mí sí me dejó como rumiando la idea. Decía, para mí cuando íbamos a la ronda, el hecho de poner el café era como una especie de liturgia para empezar en el espacio del EPEC. Y dije, pues yo me quedé pensando, dije, qué padre, ¿no? Qué bonito, ¿no? Una cosa así como, ¿no? Como en vez de llevar el incienso, él ponía el café, él llevaba el café. Padrísimo, ¿no? O sea, y a veces el hecho de convivir nos permite, de alguna manera, como evocar lo trascendente y lo transhistórico o lo simbólico, ¿no? También, y qué es lo que nos construye. Entonces, lo vamos a ver un poquito. Como comentando lo que dice Diana sobre que hay que tener cuidado sobre los discursos que nos poseen, porque en todos los ámbitos, sí, aquellos tiempos de la vida presencial, dice, que hay que tener cuidado con los discursos que nos poseen, porque tanto en el ámbito científico como en el religioso siempre está el peligro de lo totalitario, ¿no? De esa búsqueda del control a partir del cual tratamos de eliminar la incertidumbre del caos, de la realidad, pero a partir de la imposición de elementos de corte totalitario, ¿no? Entonces ese es el peligro. Y yo creo que espacios como o por lo menos creo que tenemos esa pretensión, es justo la emancipación de lo totalitario, ¿no? Tratar de cuestionar, ¿no? Por lo menos sospechar de esos discursos que son totalitarios, y que definitivamente en lo religioso y pensando en términos como metafórico de lo que significa lo católico, a veces un espíritu excesivamente catolicista, así como lo cientificista que criticaba a Dani, lo catolicista en el sentido de
una pretensión universal de todo lo cristiano, ¿no? Por encima de todas las expresiones y manifestaciones y de las experiencias de las personas cristianas, pues es peligroso también, ¿no? Un discurso catolicista es peligroso, ¿no? Sí, Diana, qué bueno, qué padre que estés aquí. Y sí extrañamos muchísimo el cafecito. Y bueno, perdón, creo que Cinti querías comentar algo desde hace como 15 minutos. Y no Ojalá que sé no si se te olvide. Citlali también, Ay, sí, claro. por ahí. Citlali, adelante. No, yo no iba a comentar nada. Muchas gracias. Y yo iba a salirme del tema y como ya terminó la clase, si gustan lo comento para la próxima sesión, no hay problema. Muy bien. No, pues coméntelo, ¿no? ¿Sí? Digo, Sí. medio Ok. minutito. Lo que pasa es que incluso tú misma, Dani, mencionaste a Thomas Kuhn, ¿no? Este filósofo. En epistemología, por ejemplo, en filosofía, sí se aborda un poco el proceso en que los epistemólogos en filosofía comienzan a darse cuenta que si el humano se acerca al mundo a partir de los conceptos, y los conceptos humanos, lenguaje, son elaborados contextualmente, quiere decir por consecuencia última que el mundo al que se acercan los humanos que están construyendo el mundo desde esos conceptos, construyen un mundo que a final de cuentas es distinto del mundo de las personas de otro contexto social diferente, distinto en tiempo y en geografía. La consecuencia final es que hay mundos distintos. Y entonces esto de la realidad real no existe, ¿no? Esta objetividad del mundo no existe. Es el hombre, el humano se acerca de manera distinta, ¿no? A partir del lenguaje a lo que él entiende por realidad. Entonces, por eso la filosofía le empieza a dar vueltas a, pues entonces, ¿qué es lo real? ¿No? Por ejemplo, me gusta mucho que Javier Zubiri, un filósofo español, dice, no solamente las cosas presentes que se me presentan ahorita como uno pensaría el mundo externo, ¿no? Con el que puedo tener contacto por medio de los sentidos externos y los internos, sino también, por ejemplo, cosas pasadas modifican mi presente, todo lo que aprendí, ¿no? Cosas futuras, hacia dónde mis proyectos y mis propuestas futuras de desarrollo humano modifican mi presente, y entonces eso también es lo real, sin embargo es intangible. Entonces la filosofía le empieza a dar vueltas y vueltas a qué es lo real, ¿no? Y eso me lleva a pensar que lo que estabas comentando, cómo clasificamos el mundo, depende totalmente del lenguaje, como ya más o menos también lo comentaba Pamela. Y también quería comentarles que, por ejemplo, en bioética hay una rama que se llama bioética narrativa y que surgió precisamente por la necesidad de acercarse a realidades que no se pueden acceder ni desde la medicina teórica, digamos, la ciencia, ¿no? Ni desde otros lados. Por ejemplo, la medicina puede describir el Alzheimer, ¿no? Pero solamente el enfermo de Alzheimer puede acercarse a la realidad que está viviendo. Y entonces, pues, tenemos todas estas elaboraciones de bioética narrativa como mundo distinto al que proponen los médicos, como descripción de la enfermedad y de la patología en general, ¿no? Yo les recomiendo, hay una película que se llama Iris Murdoch, o Iris, creo que nada más, actuó la muchacha que salió en Titanic, y sale también de protagonista en esta de Iris, y se llama la película Iris por la filósofa de Oxford, Iris Murdoch, que es una filósofa que había trabajado a gran escala, desarrollado sus conceptos occidentales muy bien porque era filósofa de Harvard, ¿no? O de Oxford, no recuerdo, pero su mente se fue deteriorando y no dejó de escribir. Entonces uno puede ver cómo empieza a escribir manuales inmensos de filosofía y novelas, y en las últimas etapas de su desarrollo mental o deterioro, pues ya está acercándose a una realidad a la que no podemos acceder otros.
Entonces, solamente eran como comentarios. Iris Murdoch, Susan Sontag, que es otra, una enfermera que incluso le llaman escritora nada más, ¿no? Pero es que se acercan a realidades que no han descrito otras ciencias y entonces ni siquiera los catalogan como ciencia, ¿no? Son cosas curiosas de estas, del lenguaje. Súper padre, Cintli, súper bonito. Y ahí también, justamente, lo que me parece interesante es luego cómo esto informa la manera en cómo creemos, ¿no? O cómo es visto esto. Bueno, tú lo has también ya comentado bastante en tus cursos, los cuales recomiendo. ¿Cómo eso hace esta discusión de lo científico, de si es formas, mundos distintos, cómo hace construir formas de teología, ¿no? O sea, ¿qué pasa ahí con la teología frente al discurso científico, ¿no? Eso me parece interesante. Luego, o sea, ¿qué concluimos para nuestra experiencia de fe o para nuestra experiencia creyente? O incluso para quienes no son creyentes, porque, por ejemplo, un diálogo que me parece fundamental, que ahora lo he visto justamente a partir de una experiencia personal con familia cercana, que es, o sea, que es atea, digamos, desde un punto, honestamente atea, ¿no? Honestamente atea. Y que ha sido, bueno, que ha sido problemático al interior del núcleo familiar, o sea, que no es algo así como, pues sí, ¿no? Está bien, tú eres así, yo soy así, no, o sea, hay problemilla. O sea, incluir también, y frente a esta razón atea, no sé si se lo puede decir así, cómo dar cuenta de nuestra creencia, ¿no? O sea, porque el ateísmo se está parado justamente en mucho de su argumento en la razón científica, ¿no? Entonces, a mí lo que me parece interesante también es como cómo esto lo empezamos como a trabajar en nuestra experiencia y en esta experiencia en un mundo plural. Bueno, eso quería decir de lo que dijiste, Cindy. Pues si no hay otro comentario, les agradecemos mucho. Ojalá que esto nos pueda seguir como dando vueltas en la cabeza y nos veríamos la siguiente sesión. Gracias. 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 Consulta, Mario. Consulta. ¿Va a haber sesión ahorita para el siguiente o es hasta...? No, sí, tenemos la clase de ecoteología a las 11. Y lo del evento del seminario a las 12. ¿12:30? Ajá, acabando la ecoteología, están invitados todos. Gracias. Muchas gracias, lindo día. Gracias. Bye. Gracias. Buen día a todos. Hasta luego. Gracias. Bye, gracias. Bye, Anita. Bye. Bye. Bye.